Hay dos fotografías que cuentan una historia completa. En la primera, un hombre sonríe desde lo alto de un caballo. Lleva un sombrero que le da un aire de ranchero, de hombre de pueblo. Proyecta confianza, poder, cercanía. Es la imagen del triunfo, la del político que convenció a todo un estado de que él era uno de ellos. La segunda fotografía es oscura, granulada, tomada en la penumbra de la madrugada. El mismo hombre, con el rostro oculto, es escoltado por fuerzas federales. Ya no hay sonrisa, no hay caballo, no hay poder. Solo el peso de la justicia cayendo sobre sus hombros. Entre estas dos imágenes se encuentra la historia de Roberto Sandoval, el exgobernador de Nayarit. Pero esta no es solo la crónica de un político que se corrompió. Es algo mucho más profundo y aterrador. Es la autopsia de cómo un estado entero puede ser secuestrado, cómo las instituciones diseñadas para proteger a la gente pueden ser retorcidas hasta convertirse en su peor pesadilla. Esta es la anatomía de una empresa criminal que operaba desde el Palacio de Gobierno. Para entender cómo se llega a este punto, debemos volver al principio, a la construcción del mito. Roberto Sandoval no llegó al poder por accidente. Fue el resultado de una campaña brillante que lo vendió como el candidato del pueblo. Su historia era su principal producto, un hombre de orígenes humildes, que había sido carnicero, que incluso había trabajado como migrante indocumentado en Estados Unidos. Era una narrativa poderosa que conectaba con miles de personas que se sentían olvidadas por la élite política tradicional. Él no era como ellos, él era como nosotros. O eso parecía. Su carrera fue un ascenso metódico. Primero diputado, luego alcalde de la capital, Tepic. Cada puesto era un escalón más, una oportunidad para consolidar su poder y su red de lealtades. Pero mientras construía su imagen pública de hombre sencillo, en la sombra, ya estaba poniendo los cimientos de su imperio. Investigaciones en México y Estados Unidos señalan que sus actividades ilícitas no comenzaron en la gubernatura, sino mucho antes, desde que era alcalde. La corrupción no fue una consecuencia de su poder, fue la herramienta con la que lo construyó. Y cuando finalmente llegó a ser gobernador en 2011, el contraste entre el mito y la realidad se volvió obsceno. El hombre que presumía un sueldo de funcionario y orígenes humildes, de pronto vivía como un magnate. Se negaba a hacer pública su declaración patrimonial, pero su riqueza era evidente para todos. Ropa de diseñador, vehículos de lujo, y una pasión que se convirtió en el símbolo de su exceso, los caballos. Su rancho, el ensueño, era la joya de la corona. Una propiedad de hectáreas que, según él mismo admitió, regaba con el agua del estado, sin costo alguno. Allí criaba caballos de raza española y azteca, un negocio millonario que compartía con el cantante Ezequiel Cheque Peña. Se defendía diciendo que era un ganadero de toda la vida, pero el valor de sus animales se estimaba en más de 130 millones de pesos. Su obsesión llegó al punto de construir un mausoleo para su caballo favorito, Dandy, cuyo cuerpo disecado fue exhibido en una vitrina, como una macabra obra de arte. Esta fortuna no la construyó solo. Su red de lavado de dinero era una empresa familiar. Su esposa y sus hijos fueron señalados por las autoridades estadounidenses como parte del esquema. Su propia hija, siendo apenas una estudiante universitaria, aparecía como dueña de propiedades millonarias que no podía justificar. Era un nivel de impunidad que rayaba en el descaro, la creencia de que los lazos de sangre lo protegerían de la ley. Pero para que este imperio funcionara, Sandoval necesitaba más que dinero y caballos. Necesitaba un brazo ejecutor. Y lo encontró en su compadre, su hombre de máxima confianza, Edgar Beitia, alias el Diablo. Beitia fue su jefe de policía en Tepic. Una vez en la gubernatura, Sandoval lo convirtió en el fiscal general del estado. No era un fiscal, era el comandante del terror. Juntos, transformaron el aparato de seguridad y justicia de Nayarit en su ejército privado. El modus operandi era brutal y sistemático: policías encapuchados, bajo las órdenes de Beitia, secuestraban a ciudadanos. No pedían rescate, pedían propiedades. Casas, negocios, ranchos, terrenos. Las víctimas eran llevadas a la propia fiscalía, donde el diablo, con una pistola sobre el escritorio, los obligaba a vender sus bienes a precios ridículos.
Un testigo incluso relató cómo Beitia puso en altavoz una llamada de Sandoval, quien le ordenó: si no quiere vender, enciérramelo para que afloje. Era el Estado convertido en mafia. Las autoridades que debían protegerte eran las que te despojaban, te torturaban y te desaparecían. Nayarit vivió bajo un régimen de miedo, donde no había a quien acudir. El castillo de naipes comenzó a caer el 27 de marzo de 2017. Edgar Beitia, que también tenía ciudadanía estadounidense, fue arrestado en San Diego, California. La detención de El Diablo fue un terremoto. Con su principal operador en manos de la justicia norteamericana, la coraza que protegía a Sandoval se rompió. Y la presión no paró de crecer. En 2019, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó bajo la Ley Magnitsky, una poderosa herramienta contra corruptos y violadores de derechos humanos en todo el mundo. Congelaron sus activos y lo acusaron de recibir sobornos del cártel Jalisco Nueva Generación y de los Beltrán Leiva. Un año después, el Departamento de Estado le prohibió la entrada a él y a su familia, llamándolo públicamente lo que era: un funcionario corrupto. Mientras las instituciones mexicanas avanzaban con lentitud, Estados Unidos lo había convertido en un paria internacional. El cerco se estaba cerrando. Tras una cacería humana de 8 meses, en la que se identificaron al menos 40 posibles escondites, la fuga terminó. La madrugada del 6 de junio de 2021, en un rancho de Nuevo León, un comando de fuerzas federales capturó a Roberto Sandoval y a su hija. La detención se realizó, simbólicamente, durante la jornada electoral más grande en la historia de México. El mensaje era claro: la impunidad tenía fecha de caducidad. Hoy, Roberto Sandoval se encuentra en una prisión de máxima seguridad, enfrentando un laberinto de acusaciones: lavado de dinero, falsificación de documentos, peculado. Su defensa libra una guerra de amparos, pero la montaña de pruebas es abrumadora. El golpe final, quizás el más doloroso, vino de su propio compadre. En un juicio en Nueva York, Edgar Beitia, buscando reducir su propia condena, testificó contra el hombre que lo puso en el poder, traicionando el pacto que los había hecho los dueños de Nayarit. El caso de Roberto Sandoval es una lección amarga. Nos enseña lo frágiles que pueden ser nuestras democracias. Nos muestra cómo la narrativa de un hombre del pueblo puede ser el disfraz perfecto para un depredador. Su legado en Nayarit es tóxico: instituciones rotas, una sociedad herida por la violencia y la traición, y una desconfianza casi imposible de reparar. La pregunta que queda en el aire no es solo si pagará por todos sus crímenes. La verdadera pregunta es si hemos aprendido la lección. Si hemos entendido que la corrupción no es solo robar dinero, es robar la paz, la justicia y el futuro. Y que un sistema que permite la creación de un monstruo como Roberto Sandoval sigue estando peligrosamente vulnerable a crear otro.